Hola, ¿cómo están? Bienvenidos al primer podcast de Voces Inmobiliaria. Nos estamos inaugurando aquí en Spotify, en YouTube. Ya saben, pueden seguir nuestras redes que al final se las vamos a dejar. Yo soy Nayeli León y el día de hoy les quiero compartir. Tengo una agencia inmobiliaria, León Anco Bienes Raíces, en la Riviera Maya con 8 años de experiencia en el medio y el sector inmobiliario. Hoy tenemos para la inauguración a un invitado muy especial que tiene una expertise increíble en todo lo que tiene que ver con hard data. Y pues lo tenemos acá para inaugurar el podcast porque sí, los datos son muy importantes en todo. Si no medimos las cosas, no podemos ni avanzar ni saber sobre qué estamos parados. Hola, Diego, bienvenido. Muchas gracias. Oye, muchas felicidades por la inauguración de tu podcast. Y también felicidades porque este tipo de intenciones de compartir voces inmobiliarias se me hacen extraordinarias. Hace más falta gente que esté dispuesta y que tenga los pantalones para compartir información, porque sé que no es fácil hacer toda esta producción. Entonces, felicidades, te auguro muchísimo éxito. Y gracias, es un honor ser uno de tus primeros invitados o tu primer invitado para el podcast. Gracias, Diego. Pues Diego es un expertazo. Platícanos un poquito qué es lo que has hecho, por qué estás acá sentado con nosotros. Sí, mira, voy a tratar de ser breve, pero yo llegué a Riviera Maya hace casi 15 años. Evidentemente me enamoré de la Riviera Maya, por eso sigo aquí. Y yo tuve un camino bien interesante porque yo empecé en la parte de turismo. Okay. Entonces estuve muchos años en turismo, que creo que es bien importante, de hecho, para el tema inmobiliario, porque al final, como asesor inmobiliario, eres el anfitrión Sí. y eres el host y eres el guía turístico de tu cliente, ¿no? Sí. Entonces estuve muchos años en turismo. Yo vi que tenía muchos amigos en bienes raíces que les estaba yendo muy bien económicamente. Entonces me empezó a llamar mucho la atención y en 2018 empecé mi carrera como asesor inmobiliario. Hace no tantos años realmente. Empecé con una agencia que se llama Brico, que siguen siendo grandes amigos míos. Estuve ahí 2018-19 y la mitad de la pandemia. Y en 2020 dije, voy a poner mi propia empresa. Y puse Towers Capital, una agencia inmobiliaria que tuvo mucho éxito, creció mucho. Fuimos master brokers de varios proyectos y en ese transcurso yo me empecé a enamorar de la data, porque yo dije, o sea, traté de buscar fuentes de información y no encontraba. Entonces dije, bueno, hagámoslo in-house. Tuve una asesora que me conectó con una analista de datos que es extraordinaria, que es mi analista número 1. Y de ahí, desde octubre de 2022, estamos recopilando información del mercado inmobiliario de Tulum y de Playa del Carmen, también de Mérida y de algunos otros destinos, pues con la intención de saber qué está pasando y contra qué me mido, ¿no? Claro. Y así empezamos. Entonces, por ahí dicen que para ser experto tienes que estar en algo 10,000 horas. No sé si ya cumplí 10,000 horas, probablemente no, pero sí te puedo asegurar que yo y algunos otros colegas, como Jasso, por ejemplo, Manuel Jasso, somos los más apasionados de recopilar información y saber qué está pasando para saber hacia dónde va la dirección del destino, ¿no? Claro, sobre todo por las variantes que tenemos en el mercado, que sí es importante saber de dónde venimos para saber hacia dónde vamos, ¿no? De alguna manera. Pero primero empecemos por el punto 1, que es el hard data, para aquellos que no están familiarizados. Hard data, al final a veces en inglés las cosas suenan más bonito, ¿no? Entonces hard data suena más bonito que datos duros, ¿no? Pero lo que son datos duros es información sólida sobre un mercado. En este tema yo también analizo muchos datos macroeconómicos. Entonces hard data son todo lo que son datos, números, índices, todo lo que nos permite saber numéricamente hacia dónde vamos. Yo lo veo como si fuera un mando de control, como si fueras un piloto de avión y tienes datos por todos lados y tienes que ecualizar esos datos para que el mercado funcione. Entonces, o para tomar una buena decisión. Entonces, hard data es eso, son números. Datos duros. Datos duros. Como tal. Bien. Y entrando en el tema del sector inmobiliario, si yo voy a comprar una propiedad y es mi primera vez, ¿cuáles me dirías que son los datos que yo tengo que tomar en cuenta y medir como inversionista para decir, estoy haciendo realmente una buena inversión? Buena pregunta. Ahí nos estamos poniendo en la hipótesis de que el comprador quiere hacer una inversión, por lo cual quiere crecer su plusvalía o tener un retorno de inversión. Entonces, ahí esos son los datos más importantes a estudiar. Históricamente, en la zona donde quiero comprar, ¿cuál es la plusvalía? Entonces, es un dato importante. Ahora,
algo que te quiero platicar, Nayeli, es un dato solo, aislado, no te sirve de nada. Siempre tienes que combinar una serie de datos para poder compararlos contra algo más y entonces tomar una buena decisión. Por ejemplo, a mí un número que me encanta, más allá del retorno de inversión, que todo el mundo habla del retorno de inversión, y de la tasa de interés, que todo el mundo habla de la tasa de interés, y de la inflación, es el price to rent ratio, ¿no? En cuánto cuesta la propiedad y en base a ese costo total, esa inversión total, en cuánto la puedo rentar. Y Playa del Carmen, la Riviera Maya, es un destino muy noble en ese sentido, porque tanto en rentas de largo plazo como en rentas vacacionales, el price to rent ratio casi siempre es cerca de 1%. ¿Qué quiere decir eso? Que si una propiedad costó 2 millones de pesos, probablemente se pueda rentar en el 1% de su valor al mes, entonces en 20,000 pesos. Lo cual es maravilloso. Maravilloso. En el caso de un inversionista, lo que está buscando en el ideal de un inversionista es ganarle a Tasacete o a otros instrumentos de inversión. Entonces, esa es la comparativa, es ver cuánto va a ser mi price to rent ratio o mi retorno de inversión, y si ese retorno de inversión le está ganando a la seguridad del dinero en una Tasacete o en un fondo de inversión, entonces es una mejor decisión tenerlo en un bien inmueble, ¿no? Además, y lo más importante es, un bien inmueble retiene el valor principal, ¿no? Ahí está el capital. Sí. Y adquiere plusvalía. Claro. Son muchos factores para tomar una decisión, pero así de bote pronto, lo más importante es que el price to rent ratio y el retorno de inversión le ganen a instrumentos de inversión como tasa CETE o como portafolios de inversión. Y puede sonar algo súper sencillo, pero no tienes idea la cantidad de historias de terror que me ha tocado escuchar en relación a eso con propietarios que de pronto, oye, es que la mensualidad me quedó en 40,000 pesos y la casa la puedo rentar en 20,000. Correcto. O sea, ¿cómo crees que vas a estar sacando de tu bolsa 20,000 pesos mensuales durante cuánto tiempo para terminar de pagar una propiedad? No, sí es inversión, si hablamos de inversión, si es para vivir, ya es otra cuestión, ¿no? Pero sí hay demasiadas historias de terror, repito, de que se hicieron malas asesorías inmobiliarias en relación a compras de propiedades, y es importante ser así. Sí, y fue justamente preciso por eso fue que nosotros, cuando teníamos Towers Capital, y hablo de nosotros porque éramos un equipo y tengo socios y demás, dijimos, tenemos que saber cómo está el mercado, tenemos que tener data, tenemos que tener números. Entonces fue ahí que dijimos, vamos a hacer un esfuerzo por tener más data e empezar a interpretarla en forma de que podamos asesorar mejor. Claro. Así, en un comentario breve yo sí creo que la data y el entendimiento de la data, tanto macro como micro, es lo que hace la diferencia entre un asesor y un vendedor, ¿no? Sí, por Entonces, completo. una cosa es vender metros cuadrados y otra cosa es saber por qué estás vendiendo esos metros cuadrados, ¿no? Sí, coincido contigo. Y de la mano de este comentario que nos haces, ¿cuál crees tú que es uno de los errores más comunes en los asesores inmobiliarios al momento de vender una propiedad en relación a la data? Muy buena pregunta. Yo creo que es la falta de investigación. Muchas veces, como hay tanto producto inmobiliario en Riviera Maya, y es un negocio noble para el asesor inmobiliario, sí, porque las comisiones son buenas, porque si trabajas duro te va bien. Yo creo que es la falta de investigación. Muchas veces el asesor vende por relaciones o vende porque se enamoró de un producto, pero no lo compara contra otros. Entonces, el no tener punto de comparación a veces es muy peligroso, ¿no? Siento que algo que pasa en los asesores inmobiliarios y que se contagia en los inversionistas es la sobreinformación, ¿no? Hay demasiados desarrollos. Cuando un asesor realmente se toma el tiempo para investigar el mercado, entonces sí escoge un top 5, un top 10 y tiene cómo justificar ese top 5 o ese top 10. Y la justificación debería de ser el beneficio que obtiene su cliente a largo plazo de comprar esa propiedad. Porque sí hay una promesa de venta muy agresiva en la Riviera Maya y sí se cumple, pero el tema es que no se cumple en el 100% de los casos. Prometen retornos loquísimos y prometen, olvídate, o sea, es la realidad. Hay demasiada oferta, entonces sí hay que saber de dónde y cómo, Correcto, con quién, ¿no? Comprar. Ahora, un ejemplo o una historia que nos puedas contar del otro lado, algún caso de éxito que digas, oye, analizamos tan bien todo este asunto, la compra, que el retorno terminó siendo, hablando igual en el tema. Sí, pues mira, ahí te puedo, o sea, yo he estado involucrado en cientos de ventas.
mucho del cómo me mido en relación a si fueron ventas exitosas o no, es cuántos clientes me hablan para revender, ¿no? Entonces, sí te puedo decir que hay clientes que ahorita les vendimos en 2018, 19, 20, 21 y que ahorita quieren revender. Porque desafortunadamente, aunque hagamos un esfuerzo titánico por ser extraordinarios asesores, pues hay veces que sí nos equivocamos y que el retorno no da como tenía que dar, o las temporadas cambian, que es lo que pasó en 2023 y 2024 en Tulum. Los porcentajes de ocupación cayeron muchísimo y los clientes se quieren salir. Pero casos de éxito, afortunadamente hay varios. Por ejemplo, en nuevas zonas de desarrollo, donde los clientes se atreven a invertir. Un ejemplo, y voy a decir el nombre, es Wave Residence, ¿no? Que no está en el centro de Playa del Carmen, pero que tiene extraordinarios acabados, que está muy bien hecho el desarrollo arquitectónico, que está en una zona de Playa del Carmen que siento que es muy emergente, que tiene muchas áreas verdes, que si se desarrolla bien va a seguir teniendo mucha plusvalía. Y entonces tuvimos clientes que compraron en preventa departamentos de una recámara en poquito más de 2 millones. Y esos mismos departamentos ahorita sí se están vendiendo en 3.200.000 pesos más o menos. Entonces, sobre el dinero invertido del cliente, para quien en ese entonces quería invertir para tener plusvalía y aprovechar la plusvalía controlada del proceso de construcción, pues fue un incremento en plusvalía casi del 50%. Entonces es muchísimo. Claro. Y esos mismos departamentos, por ejemplo, en Wave Living, que es el previo a Wave Residence, son departamentos que sí se están rentando muy cerca del 1% de su valor. Entonces, los clientes que sacaron un crédito hipotecario donde tal vez no se apalancaron al 90%, pero sí un 70%, o sea, que Cubren pidieron perfecto. 70%, se cubre perfectamente la mensualidad. Y ahí es donde está el se paga solo, ¿no? El real te paga solo. Y ese real se paga solo o worry-free investment, o sea, inversión sin preocupación, Claro. es ahí donde se da, ¿no? Sí, sí. Y en casos propios, en inversiones propias, pues también yo ya tengo como una formulita que ahorita si quieres la platicamos más. Y el conjunto de la plusvalía más el retorno de inversión y la tasa de interés del banco y demás ha hecho que pues el portafolio de inversiones también funcione muy bien, ¿no? Porque yo ya, de acuerdo a la data, yo me di cuenta dónde está el sweet spot para mí y es ahí donde trato de hacer inversiones, ¿no? Claro. O sea, tú sí has estado como duplicando o triplicando, incrementando más bien, ¿no? Sería tu catálogo personal de inversiones. Sí, porque yo siempre he dicho que si vas a ser asesor inmobiliario, una de tus prioridades número uno es que tú inviertas. 100%. Cambia por completo el chip, o sea, la manera en la que le transmites al cliente, ves los miedos del cliente de una forma diferente, porque ya también te tocó a ti pasar por ahí. Pues el número uno es crear empatía. Claro. La empatía no la puedes crear si todavía no has invertido porque no te puedes poner en los zapatos del otro, ¿no? Y dos, pues es demostrarle a tu cliente que realmente sí tienes confianza en el destino donde estás promoviendo, ¿no? El destino que estás promoviendo. Claro. Fíjate que a mí me ha pasado mucho en el tema de los terrenos que mucha gente no los voltea a ver. Estos terrenitos, tiene como un nicho muy particular. Ujú. Estos terrenitos baratos que digo yo que de alguna manera lo veo como un ahorro obligado. Mi forma de hacerle ver a la gente es 3,000 pesos o 4,000 pesos te los gastas en un fin de semana en irte a comer un cortecito o algo así, hablando aquí de la zona, ¿no? Sí. Pero si lo inviertes en tierra, de pronto tengo gente que me ha pasado que compran el terreno en 100, 200, 300,000 pesos y 2, 3 años después volteas y dices, ¿cuánto cuesta? No, pues está en 500 o está en 400 y espérame, en tan poquito tiempo, ¿sí? En eso Sí. está. Y ahí, Va. por ejemplo, la data te dice por qué, ¿no? Entonces, el crecimiento demográfico, por ejemplo, de una ciudad como Playa del Carmen, que ahorita ya somos más de 400,000 habitantes, o de Tulum, que ahorita ya son casi 50,000, el crecimiento demográfico es lo que hace que fórmulas como esta, como el famoso land banking o el usar la tierra como banco, haga que tengas un incremento muy bueno Claro. en la tierra, porque por ahí hay alguien que dice que la tierra está bajo las uñas, ¿no? O sea, siempre hay que invertir en tierra, que la tierra, o sea, siempre va a subir de valor. Claro, eso no lo había escuchado. Lo No, voy a adoptar. sí, tierra está bajo las uñas. Oye, y ya que hablas de Tulum, digo, es muy sabido
que ahorita mucha gente habla de esta famosa burbuja inmobiliaria que explotó, que no explotó, que se está rentando, no se está rentando. Entonces, ¿tú recomiendas con el hard data y los análisis que tienes en relación a Tulum, recomiendas invertir hoy en Tulum? Sí, y te lo voy a decir por varias cosas. Mira, en principio Tulum es un destino muy joven. Entonces, yo siempre he dicho que le están exigiendo a un niño de 5 años que haga una maestría en física cuántica, ¿no? Eso es lo que le están pidiendo al destino, la cantidad de desarrolladores, inversionistas y gente que ha llegado a Tulum. Claro. Y tiene que cumplir un ciclo económico. Y los ciclos económicos son crecimiento, maduración, recesión y depresión. Y es normal en destinos residencial turísticos que haya estas curvas o estas fluctuaciones en buyer's market y seller's market, ¿no? Ahorita estamos en un buyer's market, que es donde el poder de la negociación lo tiene el cliente. Claro. ¿Por qué? Porque hay mucha oferta. Sí. ¿Por qué? Porque hay incertidumbre política. ¿Por qué? Porque apenas estamos en el tema de crecimiento en infraestructura, ¿no? Y desarrollo urbano. Pero yo creo que los destinos hay que verlos a largo plazo. Cuando estás invirtiendo en bienes raíces, no puedes ver las cosas tan a corto plazo como las promesas de venta que estábamos haciendo, y me incluyo, que estábamos haciendo en 2018, 19, 20, 21, Claro, que era otro el mercado. compra hoy y mañana ya rentas, ¿no? Era otro mercado. Entonces, sí creo que Tulum está en una curva complicada. Se ven los números, no es que sea mi opinión, es que se ven los números, pero lo que está pasando en infraestructura, la cantidad de gente o sea, por ejemplo, el aeropuerto ya recibió a su pasajero 1 millón, ¿no? El aeropuerto de Tulum, a 8 meses de su inauguración o algo así. En algunos años más va a estar recibiendo 5.5 millones de personas. El Tren Maya ya está prácticamente funcionando. La avenida Cobá tiene una remodelación que está bastante bien. El Parque El Jaguar ya va a estar funcionando el próximo año casi al 100% de su operación. Entonces, cuando ves todas estas cosas que están pasando grandes, hay que medirle en números, ¿ok? Claro. ¿Y eso qué consecuencias va a tener? Entonces, no invertiría en cualquier zona de Tulum. Hay que ver los números. Por ejemplo, la región 15 es donde está casi el 60% de la competencia de desarrollos en Tulum. Tal vez sobre la Kukulcán haya uno que otro proyecto interesante, pero yo me iría más a donde está menos del 6% de la competencia de Tulum, que es la avenida Cobá. Entonces, en la avenida Cobá ya tienes toda la infraestructura necesaria y en un ciclo de 7 años yo le veo mucho potencial. Por supuesto. Y más en este momento que tal vez sí te puedes sentar con un desarrollador y hacer una oferta muy agresiva como inversionista, ¿no? Sí, es un buen momento para comprar justo, como lo dices, ¿no? Mis clientes que compraron, me acuerdo mucho en pandemia, a los desarrolladores les entró un miedo fuerte, ¿no? Entonces decían, ¿de dónde vamos a sacar capital para terminar la obra? Y bajaron los precios muy agresivamente. Y entraron varios clientes míos, entraron y compraron en esos años y están muy contentos porque están viendo cómo está creciendo la zona, están viendo cómo está creciendo su inversión y entraron en el momento adecuado. La inversión inmobiliaria no está en la salida del juego, está en la entrada al juego. Entonces, el momento en el que decides entrar al juego inmobiliario marca mucho más la diferencia en cuando decides salir. Mucha gente se espera, bueno, vamos a esperar a que el mercado otra vez sea saludable. Va a subir, Entonces, por los supuesto. precios, ya no va a haber poder de negociación del cliente. La negociación pasa a estar del lado del desarrollador Claro. y esos ahorros, esos precios por metro cuadrado no se vuelven a ver, ¿no? Claro, se gana, dicen por ahí, cuando se compra, ¿no? Exactamente. Estamos en el momento de comprar y poder hacer un buen deal, como bien lo dices. Ahora bien, me gustaría que me ayudes con 3 tips para los oyentes sobre cómo identificar un buen producto. Podemos hablar en el caso igual de Tulum. Tulum o playa, si quieres ahorita, porque sí me quiero mover Vamos a tema Tulum, si playa. quieres. Terminamos con Tulum. 3 tips para poder identificar un buen producto en Tulum. En Tulum. Número 1, ahorita creo que uno de los más importantes es la reputación del desarrollador, ¿no? ¿Qué casos históricos de éxito ha tenido el desarrollador? ¿Por qué? Porque entonces tú ya puedes saber qué ha hecho el desarrollador, si hay quejas de los clientes, si hubo vicios ocultos,
puedes revisar cómo están esos departamentos funcionando, ya sea en rentas vacacionales o rentas de largo plazo. Entonces tienes muchos datos históricos de desarrolladores que ya tienen experiencia en la zona. Entonces yo diría, el principal es que el desarrollador tenga experiencia. Ese sería uno de los primeros. 2, y que muy pocos asesores lo hacen, es meterse fuerte a cuestionar al desarrollador en cómo es el flujo de su capital, Okay. para saber cómo está financiado. Porque hay proyectos que si no tienen flujo de preventa, Sí. no van a tener No. flujo de un crédito puente o no van a tener flujo o ingreso de capital por socios inversionistas. Entonces hay que saber muy bien de dónde viene el dinero. Y una pregunta muy importante hacerle al desarrollador es, si no se vende en preventa tu desarrollo, ¿cuándo entregas? ¿Y cómo vas a entregar? ¿Y cómo te vas a financiar? Entonces, el asegurar la entrega del desarrollo es también importantísimo. Crucial, claro. Y en cuanto a data, yo diría que investiguen dónde hay la menor cantidad de competencia. Entonces, no irse a zonas donde está toda la competencia. Irse a zonas donde hay menos competencia y encontrar un nicho que por ahí tengo un amigo que decía que no sea sabor vainilla, ¿no? Claro. O sea, buscar desarrollos que no sean sabor vainilla, porque vainilla te encuentras en cualquier heladería. Buscas departamento disponible de X cantidad de espacios o para X cantidad de personas y te salen 2,000, ¿no? Exacto. Entonces es buscar algo Ahí no compré. diferente y que tenga concepto. Claro. Ahí voy a... O sea, esos serían los 3 tips, pero ahí hay algo bien importante que comentar. Antes Tulum se vendía por concepto primero, después por precio y después por comisión. ¿Qué pasa en un buyer's market? Cuando el desarrollador está en una depresión o en una recesión, empieza a subir las comisiones y empieza a bajar los precios. Y el concepto se va a última prioridad. Entonces, tenemos que recordar que el concepto de Tulum es lo que vende, es lo que enamora. Entonces, que el proyecto tenga concepto es importantísimo porque eso es lo que perdura en el tiempo. Claro. ¿No? Eso es lo que lo va a diferenciar de otros proyectos. Y ahí sí te puedo decir, el 90% de los proyectos de Tulum, bueno, 85 tal vez, son sabor vainilla, son iguales. Son las mismas dimensiones, los mismos materiales, los mismos acabados, solamente cambia la ubicación. Sí. Entonces hay que buscar concepto. Claro. El factor diferenciador, ¿no? También. Ahora, ahí encuentro por completo relación con el que vayas con una persona que realmente te asesore, ¿no? Porque sí nos encontramos con un montón de gente que está queriendo vender propiedades aquí en la zona, en Tulum, en Playa del Carmen, en toda la Riviera Maya, y nos encontramos, como decías, con gente que acá me pagan mejor comisión, entonces le vendo o acá me pagan mañana y en efectivo, entonces mejor le vendo ¿no? Ya ando quemando gente, pero es la realidad. Entonces sí es importante que vayamos y nos acerquemos con una agencia inmobiliaria o con un asesor que realmente esté certificado y que sepamos que tiene carrera en esto, que lo hace por pasión y porque le gusta asesorar a la gente, no solo porque pues acá me van a dar más lana y acá me quedo, ¿no? Pues es un poquito como el fenómeno de bienes raíces, ¿no? La gente cuando ya no sabe qué hacer dice, bueno, me voy a meter a bienes raíces a ver cómo me va. Y son pocos, muy pocos, y lo puedes ver, por ejemplo, en los matriculados de Sedetus, que creo que son 800 y tantos, que ojo, son 4 veces más que el año pasado. El año pasado creo que había 200 matriculados. Bajan costos, o sea... Sí, están haciendo una buena estrategia para que la gente se profesionalice. Pero la matrícula sola no te da suficiente información del asesor. Oh, claro. Si hay... De alguna manera sabes que es alguien que se está dedicando en forma a esto, por lo menos está aprendiendo. Exacto. O sea, yo sí diría, redes sociales y la marca personal no lo es todo en esto, pero yo creo que como inversionista, cuando decides quién va a ser mi asesor inmobiliario, tiene que ser una mezcla, ¿no? de varios factores. Uno es qué empatía tengo con ese asesor, porque la empatía y la compatibilidad es una relación importante. O sea, le estás ayudando a alguien a acomodar su patrimonio, ¿no? O a vender. Exacto. Entonces, la empatía es una cosa súper importante. 2, la parte profesional también. O sea, si hay que escoger un asesor que tenga trayectoria, claro, o que aunque esté empezando, porque hay que darle oportunidad a los que están empezando también, que estén profesionalizándose, que estén bien, que estén dedicados a la industria, que estén en una buena agencia, que estén cumpliendo con más de lo necesario para ser sobresaliente como asesores, ¿no?
Así es. Y ahora sí, vámonos con Playa del Carmen. Ujú. Yo vivo eternamente enamorada de Playa del Carmen. Llegué y dije, de aquí no me voy. Playa del Carmen me adoptó y aquí sigo. Entonces, me gustaría escuchar, igual en relación a los datos, ¿cómo visualizas Playa en 5 años en cuestión del desarrollo inmobiliario? Pues está impresionante el crecimiento inmobiliario en Playa también. El valor actual del mercado inmobiliario en Playa del Carmen es 3.8 billones de dólares. Y del mercado inmobiliario en venta directo con desarrollador. Lo que ya está construido Sí. son varios billones más, ¿no? Entonces hay muchísimo pastel. Hay muchísimas unidades que se van a estar entregando en los próximos 5 años en Playa del Carmen. Y también viene un crecimiento demográfico importante. Cañón. Entonces, ya es una ciudad pequeña, consolidada. Evidentemente tiene infraestructura, tiene accesos a la playa, tiene muchísimos beneficios. Y yo creo que la principal diferencia entre Playa del Carmen y Tulum es que Tulum sigue siendo un poquito especulativo y Playa del Carmen ya está muy consolidado, tanto para quien quiere vivir aquí como para quien Claro. quiere invertir aquí. Entonces yo veo muchísimo crecimiento y muchísima oportunidad en vivienda para clase media, o sea, propiedades de 2, 3, 4, 5 millones de pesos, propiedades de 3 recámaras. Son extraordinaria inversión, sobre todo en la zona no centro, en zona para rentas de largo plazo. Es ahí donde yo he encontrado que los números me dicen que ahí hay un sweet spot bien interesante. Y sí, Playa del Carmen seguirá creciendo. Yo Playa del Carmen lo veo cada vez un poco mejor organizado. A mí me encanta que Playa del Carmen tenga muchos macro desarrollos Sí. que le dan personalidad, ¿no? Como Corasol, como Playa Car, como Mayacobá. Entonces son zonas que promueven mucho que la gente venga a vivir aquí, no nada más a invertir, ¿no? Y yo creo que cuando hay inversionistas involucrados en el destino mejora, porque hay más gente interesada en que el destino mejore. Claro. Entonces, Playa del Carmen lo veo muy saludable. Va creciendo la bolita de nieve hacia el bien, ¿no? Sí, y los números, a diferencia de Tulum, este año que también fue complicado en el tema de ventas, Playa del Carmen se sostuvo bastante bien. O sea, en el primer semestre de 2024, em, en Tulum solamente se vendieron 1,000 unidades, más o menos, 900 y tantas, cuando en el primer semestre de 2023 se habían vendido en Tulum 1,500. Entonces son 500 unidades menos. Y en Playa del Carmen, semestre contra semestre, se vendieron prácticamente 700 unidades los 2 semestres. El semestre de 2023, primero, Se mantuvo muy bien. Y eso te habla de un destino consolidado. saludable, consolidado, claro. Los buenos proyectos tienen buenas tasas de absorción, se están absorbiendo muy bien. Los proyectos que están hechos pensando en la audiencia se están moviendo muy bien. Entonces, Playa del Carmen, yo lo sigo viendo como uno de los destinos turísticos más importantes de México por muchos años más, ¿no? Súper. Pues Diego, prácticamente con esto terminamos. Ha sido una plática muy, muy enriquecedora. Nos dejas un panorama más claro de cómo y por dónde y sí y qué no, que sí y qué no hacer en cuestión de inversión inmobiliaria basándonos en estos datos duros famosos. Estoy segura que nuestros oyentes lo van a tomar en cuenta como unos buenos tips que has dado para las siguientes inversiones que hagan. Me gustaría ver si tienes o si quieres agregar algo más. Pues nada, si quieren buscarme en redes sociales, me pueden encontrar en Instagram como Diego Tecolo. Y ahorita justo acabamos de lanzar una plataforma de Hard Data que se llama School. Bueno, está puesta en School. Está bastante. Y ya estamos digitalizando todo. Entonces ya en un solo foro vamos a tener clases, vamos a tener lives, vamos a tener one-to-ones, vamos a tener diferentes foros donde puede participar toda la comunidad. Y la idea es que cada vez más asesores tengan acceso a datos duros. Claro. Para que puedan tener mejores propuestas de negocio y para que sus negocios sean más eficientes, ¿no? Claro, finalmente tú te echas toda la chamba dura de los datos y todo, ya nos los das en español. Sí. Entendemos de manera clara y lo podemos transmitir de una forma más amigable, ¿no? Así es. Pero muchísimas gracias por la invitación. Espero que sigan teniendo mucho éxito y cuando quieran aquí cuenten conmigo.
Gracias a ti y gracias a ustedes por acompañarnos en este primer episodio de Voces Inmobiliarias. Recuerden suscribirse al podcast y seguirnos en nuestras redes sociales leonbienesraices.com, y con gusto por ahí ya saben que les vamos a estar compartiendo información de valor y todo lo que tenga que ver relacionado con el medio inmobiliario en la Riviera Maya.